A ver, si pensamos en figuras gigantescas en el desierto de Perú, a todos se nos vienen a la cabeza las famosísimas líneas de Nazca, ¿verdad? Bueno, pues la cosa tiene más miga. ¿Qué pasaría si descubriésemos que no son las únicas, que muy cerquita, casi ocultas a plena vista, hay otras aún más antiguas y mucho más enigmáticas? Hoy vamos a conocer los secretos de las líneas de Palpa. Podríamos decir que son como las hermanas mayores y olvidadas de Nazca. Exacto, es que esta pregunta lo cambia absolutamente todo. Durante décadas, Nazca se ha llevado toda la fama, todo el protagonismo. Pero es que las investigaciones más recientes en los valles de al lado en Palpa nos están descubriendo una historia, mucho más profunda, mucho más compleja. Una tradición que empezó siglos antes de que se dibujara ni una sola línea en Nazca. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero, y lo que más choca, es dónde están. Ojo, que aquí no hace falta ninguna avioneta para verlas. Como se ve perfectamente en la imagen, muchísimas de las figuras de Palpa están talladas directamente en las laderas de los cerros. Y claro, esto no es casualidad. Estaban hechas para ser vistas desde abajo, desde los valles, por la gente que vivía allí mismo. Así que vamos allá. Vamos a conocer a fondo estas otras líneas, un fenómeno arqueológico que tiene su propia personalidad y que, de hecho, está reescribiendo lo que sabíamos del antiguo Perú. Y cuidado, que no estamos hablando de 4 dibujitos. No. La escala es que es alucinante. Las últimas investigaciones, que usan de todo, desde fotos aéreas hasta drones de última generación, han llegado a contar más de 1.500 geoglifos solo en la zona de Palpa. Más de 1.500. Es una cifra que supera de lejos lo que conocemos en Nazca. Esto nos dice que ahí hubo una actividad tremenda durante muchísimo tiempo. Y si miramos un mapa, vemos que están pegadas, apenas a 50 kilómetros al norte de Nazca, en la misma zona del Río Grande. Pero aquí viene la gran diferencia. Mientras que las de Nazca se extienden por esas llanuras enormes y planas, las de Palpa se agarran a las colinas, a las mesetas que dan a los valles. Es como si hubieran elegido un lienzo totalmente diferente, y ya veremos que esto tenía un porqué muy claro. Vale, y la pregunta es obvia. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quiénes fueron los artistas que crearon esta obra monumental? Pues para entenderlo tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y conocer a las culturas que vivieron allí. Lo que es de verdad increíble al ver esta cronología es el tiempo que duró todo esto. Más de 1.200 años. O sea, esta tradición de dibujar en el desierto se mantuvo durante más de un milenio. Empezó con la cultura Paracas, mucho antes de que existieran los Nazca. Luego una cultura de transición, la Topara, siguió con la costumbre y finalmente los propios Nazca la adoptaron y la transformaron, construyendo sobre lo que ya habían hecho sus antepasados. Es una pasada. ¿Y dónde empezó todo? Pues parece que la semilla fueron los petroglifos, los grabados que hacían en las rocas. Los artistas de la cultura Paracas, que por cierto eran unos genios haciendo textiles complejísimos, empezaron a coger esos dibujos, figuras de personas, seres casi mitológicos, y a llevarlos de las piedras y las telas a un lienzo gigantesco, las propias laderas del desierto. Fue un salto brutal, de lo pequeño a lo monumental. Para que quede clarísima la importancia de Palpa, lo mejor es ponerla cara a cara con su vecina famosa, con Nazca. Porque las diferencias entre una y otra son, de verdad, la clave para entender qué significaban. Esta tabla lo deja clarísimo. Vamos a ver punto por punto. 1. La antigüedad. Las de Palpa son más viejas. 2. La ubicación. Palpa en las laderas de los cerros, Nazca en las llanuras. 3. El tema. En Palpa vemos sobre todo figuras humanos, lo que se llama antropomorfas. En cambio, en Nazca lo que más hay son animales y figuras geométricas. Y 4, que es fundamental, la visibilidad. Las de Palpa se hicieron para verlas desde el suelo, las de Nazca para verlas desde el aire. Y mirad, aquí tenemos un ejemplo perfecto de esa temática humana que comentábamos. Estas figuras, que muchas veces aparecen en grupo, como si fuesen familias o clanes, están puestas mirando directamente hacia los valles. Es como si fueran una especie de guardianes o de espectadores que observan la vida de la gente en los pueblos de abajo. Este estilo es el sello inconfundible del arte Paracas sobre el paisaje. De hecho, el arqueólogo Johnny Isla, que es uno de los que más ha investigado la zona, lo dijo de una forma que me parece genial. Las laderas de los cerros de Palpa eran como un gran tablero de dibujo para los Paracas. La frase lo resume todo, ¿no? Captura perfectamente la esencia de lo que pasó allí, una auténtica explosión de creatividad a una escala que no se había visto nunca. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron todo esto? ¿Qué les llevó a invertir tantísimo esfuerzo en transformar el desierto de esta manera? Pues como suele pasar en arqueología, no hay una sola respuesta, sino varias teorías que seguramente se complementan. Los expertos creen que podían ser un poco de todo.
Quizás calendarios astronómicos para saber cuándo sembrar y cosechar, también marcadores para decir este es el territorio de mi clan, o incluso caminos sagrados para hacer procesiones. Pero la teoría con más peso es que eran sobre todo escenarios para ceremonias, especialmente rituales para pedir agua y fertilidad, algo que era, vamos, cuestión de vida o muerte en uno de los desiertos más secos del planeta. Aquí está la clave de todo. Hay que entender que para esta gente, el desierto no era un sitio vacío y ya está. No, lo transformaron en lo que los expertos llaman un paisaje cultural. ¿Qué es eso? Pues escoger un entorno natural y a través del trabajo humano convertirlo en un lugar con un significado simbólico, religioso, muy profundo. Cada línea, cada figura, era una palabra en un lenguaje sagrado que cubría todo el territorio. Y esto nos lleva de vuelta a lo que decíamos al principio, que se podían ver desde abajo. El hecho de que estuvieran en las laderas significa que los rituales que se hacían allí eran un espectáculo público. Los investigadores creen que los diferentes clanes o familias hacían sus ceremonias a la vista de todos, quizá para reafirmar su poder, su identidad o su conexión con los dioses. Eran, en resumen, grandes escenarios para rituales de toda la comunidad. Y bueno, para terminar, vamos a ver cómo este tesoro, que ha estado ahí tanto tiempo, ha vuelto a salir a la luz en nuestra época y por qué es tan importante hoy en día. El redescubrimiento no ha sido cosa de un día, ¿eh? Ha sido un proceso larguísimo. Los primeros estudios serios son de los años 20 y 40, de pioneros como Mejía Yespespe o Paul Kosok. Pero el gran salto vino con la fotogrametría aérea, que permitió empezar a hacer mapas de verdad de la zona. Y ya, lo más reciente, la tecnología de drones. Ha sido una auténtica revolución. Gracias a ellos se han descubierto más de 50 figuras nuevas que eran prácticamente invisibles. ¡Increíble! Y tanto esfuerzo, al final ha tenido su recompensa, una muy importante además. En 2016, la propia UNESCO reconoció oficialmente la importancia de todos estos hallazgos y cambió el nombre del sitio Patrimonio de la Humanidad. Atentos, ya no se llama solo líneas de Nazca, ahora es líneas y geoglifos de Nazca y Palpa. Puede parecer un simple cambio de nombre, pero es un paso de gigante que pone a Palpa por fin en el lugar que se merece en la historia. Al final, las líneas de Palpa nos demuestran algo muy claro, que por mucho que creamos saber, la historia del antiguo Perú todavía esconde muchísimos secretos. Cada vez que un dron o un satélite pasa por allí, se abre una nueva ventana a ese pasado fascinante. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta en el aire, con cientos de misterios que seguro que siguen ahí enterrados. ¿Qué otras maravillas estarán esperando pacientemente bajo la arena del desierto?